Tenemos nuevos reportajes del caso de Diego Fernández Lima, la causa Graf, que evidentemente se estaban presentando varias investigaciones de cómo ha sido este crimen 41 años después, cuando se encontró el cuerpo aparecido junto a la casa de Cerati, y que evidentemente habría un misterio muy grande en esa zona de Coglan, en la Argentina. Tenemos también un libro que salió hace unos meses atrás, varias entrevistas que hizo Virginia Messi acerca de este caso, que aún puso bajo el punto de todos los medios de comunicación, en el punto de mira, uno de los hechos más impactantes de los últimos tiempos. Y luego también un reportaje del programa Olga con Ori Sabatini, con Paulo Cablan, en donde hablaban sobre el cuerpo enterrado en Coglan por 41 años. Un episodio de True Crime que reconstruía en este caso uno de los casos policiales más inquietantes de Argentina del último año, el hallazgo de estos restos en una casa vinculada a Christian Graf y a su familia, y todas las hipótesis que hay que ponían en el foco los posibles responsables en el hecho. Bueno, aquí obviamente van a repasar un poco todo este caso de una manera investigativa. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Creo que es un caso que nosotros nos ha gustado mucho de analizar, muy duro, también por la familia. Pero sí es cierto que así vemos que el dolor de una madre y el dolor de un padre o de una familia no prescribe. Entonces este asesinato no debería haber prescrito y debería haber gente condenada por este hecho. Así lo hemos dicho desde siempre cuando analizábamos todo este caso, en cómo había desaparecido, en cómo esos obreros habían descubierto los restos de ese joven perdido hace más de 4 décadas. Hablamos de muchísimo tiempo en el cual se buscó si hallaron esos objetos en esa casa propiedad de una familia que no quiso decir quién había terminado con la vida de este chico. El otro día hablábamos de las últimas grandes pistas del crimen, de ese libro, de las nuevas escrituras que ha habido y de la impotencia que se siente al ver que los culpables nunca fueron requeridos por las autoridades, ni siquiera cuando se encontró el cuerpo en su propia casa. Vamos a ver este reportaje de True Crime del caso de Coglan y ahora seguimos analizando absolutamente todos los puntos de este misterio resuelto, pero no resuelto para la justicia. ¿Qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? En el barrio de Coglan encontraron un misterio que estaba enterrado desde 1984. Un cadáver, una corbata, un viejo reloj de la década del 80. Todo a metros de la casa en donde vivió Gustavo Cerati. Pero esta historia no tiene nada de música. Bueno, una producción tremenda, la verdad, la que meten aquí. No conocía para nada este programa, muchos me lo dijisteis el otro día cuando hablé nuevamente del caso de Diego Fernández. Pensé que no se había producido absolutamente nada, pero este programa sí me llama muchísimo la atención. A ver. Producción de Olga. No sé si tiene copyright, la verdad. Una demolición en Coglan, en la ciudad de Buenos Aires, en una casa que tenía una particularidad. Había vivido Gustavo Cerati en otra época, en otro momento, pero era la casa de Cerati para todo el barrio. Están haciendo una medianera con la casa vecina y aparece una fosa, muy poca profundidad, y caen restos. Y acá, donde está esta columna, salieron los restos hacia acá. ¿Se sabe quién? Ese vídeo creo que no se había visto nunca, ¿no? ¿Quién fue particularmente la persona que vio los huesos? Uno de los obreros, que es el que llama primero al licenciado en seguridad. Aparece la vecina de la casa de al lado, se hace una pequeña reunión. Ahí, de acuerdo a los testimonios, empiezan a tirar hipótesis. Hubo una iglesia
en el lugar, y siempre en los patios de las iglesias, en la Argentina colonial, había cementerio. Entonces, claro. ¿será de ese cementerio? La otra pregunta que surge siempre en la Argentina es: ¿serán restos de la represión de la dictadura? Hubo varias hipótesis hasta que alguien agarró el teléfono y llamó al 911 y hizo lo correcto, ¿no? ¿Y quién fue la primera persona que llamó? La primera persona que llama es la dueña de la casa vecina, Ingrid Graf, una señora de 87 años, llama al 911 y dice: en la medianera que están haciendo de mi casa con la casa vecina, encontraron restos humanos. La primera es ella. Hubo otra llamada también. La más importante es la de un vecino que, este caso tiene muchos misterios. Y ese es el primero. Nunca se supo quién fue ese vecino. Es más, habla como distorsionando su propia voz, aportando información, pero también preguntando qué se hace ante estas circunstancias. Esa persona nunca declaró. Sí, la verdad, llamada extrañísima esa, ¿eh? Que no declara, que no se sabe quién es este vecino que ve esto. Expediente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está increíble esto, excavando y encuentra huesos humanos? Si uno llama al 911 y en la primera llamada se reconoce y se decreta que la que llama es la señora Graf, ¿por qué no saben quién es el segundo que llamó? Porque llamó un teléfono celular que no tienen identificado. La dirección para que el personal se pueda aproximar a verificar si... Ok, dale, yo te digo, pero puede ser que me mantengas en anónimo. Te digo esto porque por lo que veo van a agarrar todo, le van a meter una pala en una bolsa y lo van a tirar. No era cierto que estaban por hacer una bolsa para tirarlo y que nadie avisara. Pero este vecino supuestamente no lo sabía. Pero el hecho de que llame pidiendo anonimato, ¿qué puede pasar? Tiene miedo, no quiere comprometerse, puede pasar. Pero incluye una duda. Ojo que lo van a esconder esto. Y él habla de huesos de la dictadura, empieza a sacar cuenta, ¿viste que? A ver, pero realmente tiene que ser alguien que estaba viendo eso en algún punto exacto de las casas cercanas. Entonces no creo que para las autoridades fuera demasiado difícil concretar quién había sido la persona que hizo esa llamada al 911, a no ser que fuese alguna persona que estaba trabajando en esa obra, ¿no? O una de dos, o era alguien que es vecino y que justo su casa daba a la vista de donde aparecieron los huesos, que no tiene que haber mucha más cosa para los investigadores saber quién es, si esto es así, o alguno de los trabajadores que encontraron los restos de Diego Fernández. Entonces, ¿cómo es posible que no se sepa a día de hoy quién hizo esta llamada? Esto es algo que no tiene ningún sentido. Saca cuenta, 40, 50... Esto para mí puede ya tener que ver con algún desaparecido de militares, porque estas casas son de hace 60 años. 50. No tenía muy en claro las fechas, me parece que era la duda o la preocupación de esa persona. Para mí tiene que ser, esta sería la vista que tendría el vecino, y para mí tendría que estar como o por acá o medio que por acá. Claro, esto es lo que estaba comentando, o sea, alguien que tenga vista de esto. Al lado hay un edificio con muchas viviendas, que es el que estás marcando vos, la casa del Obrador. Al lado hay un edificio alto, atrás también. ¿De alguno de esos lugares llamó? Ahora vayamos a lo que encontraron adentro de esta fosa. ¿Qué es lo que había? ¿Cuáles eran los restos? Lo primero que debemos decir, los huesos caen hacia el terreno. A ver, y es cierto también que la persona que llama sabe algo más. O sea, estaba justo allí en ese momento para ver cómo deshacían esos restos y no se los llevaban, pero pareciera por la llamada que algo más sabía. Terreno del Obrador, porque estaban sueltos en una cavidad que se hizo con el paso del tiempo. Y esto indica algo, que ese cuerpo se enterró antes de la descomposición completa, cuando tenía tejidos blandos. Cuando se descompone tejido blando, dicen los peritos, la carne, ya la tierra queda con esa forma. Entonces, no enterraron un esqueleto, no arrojaron huesos como alguien intentó decir al principio, no. Fue un cuerpo, que el cuerpo lo enterraron
poco después de matarlo, Ok. en ese lugar, con una particularidad, con forma de media luna. ¿Y esto qué puede indicar? No entraba al cuerpo. Entonces, lo pusieron de una forma tal que entrara en esa fosa. Que un poco, perdón, lo que pienso cuando me decís esto es el cuerpo debía estar blando. Dicen los peritos, o se hace inmediatamente después de matarlo, o cuando ya empieza la descomposición. En el medio está el rigor mortis, que no permite ubicar un cuerpo en esa ubicación si murió de otra forma. Fueron primero peritos de la policía científica de la ciudad y después se sumaron los especialistas del... A ver, obviamente hay muchísimas posibilidades de cómo pudo haber sido. No se tiene con certeza el cómo sucede la muerte, y es que pasan 4 décadas, es muchísimo tiempo. Por lo tanto, a la hora de determinar ciertas situaciones en conversión con los hechos sucedidos dentro de esa casa supuestamente, pues es difícil, ¿no? Es muy complicado. Tenemos unos huesos con una data muy longeva, y entonces esto hace que, obviamente, el equipo de antropología en este caso hizo un trabajazo. Incluso se suponen unos detalles de unas lesiones que serían compatibles con una presunta agresión con un arma blanca por la espalda, pero es algo que se tiene como un supuesto, ¿no? Que lo mataron allí de una forma brutal, creo que es algo que no puede escapar de la realidad, y que la persona o las personas que vivían en esa casa, si no dan, bajo mi punto de vista, si no dan una coartada de dónde estaban esos días, creo que deberían ser juzgadas. Siendo totalmente sincero, la madre está viva. La madre llama, o sea, aquí dicen que es la madre de 87 años la que llama. Se decía que había sido la hermana, ¿no? La hermana vivía allí, que de sus declaraciones. Este señor Christian Graf vivía allí, que de sus declaraciones también, de lo que ocurrió y por qué hay un cuerpo en su casa. Más que nada porque pueden ser un peligro para la sociedad. O sea, una persona que tiene un cuerpo en su casa es un peligro para la sociedad argentina, con lo cual, sinceramente, por mucho que pasen 40, 50 o 80 años, pues cuidado, porque puede haber un asesino, y los asesinos hay en algunas ocasiones que matan solo una vez, pero hay en otras que matan varias veces, así que ojo con eso también. Equipo argentino de antropología forense, que son los que realmente saben y tienen mucha experiencia, porque son los que hasta el día de hoy siguen buscando restos de desaparecidos durante la dictadura. Primero tienen un cuerpo, más o menos la altura, 1,70 m y pico. Por la conformación, el desarrollo óseo determina más o menos la edad, y eso fue un shock enorme, porque dice fue un adolescente de entre 15 y 17 años. Para tener la data de muerte, tienen que entrar en lo que tenés ahí, que son los hallazgos. Un corbatín, ¿qué te indica? Secundario. Llavero náutico, es un llavero que estaba de moda en los 80. Una moneda, que es un yuan japonés, estaba muy de moda como pulsera, sí, con una cintita roja. Ya te indica una época. Perfecto. Quedó la suela de un zapato, ahí tienen más o menos el talle de que calzaba la víctima, pero hay algo muy importante ahí. El reloj. El reloj. Ese reloj se empezó a fabricar en los 80 en Japón. Es un Casio 82, de modelo muy específico. Fueron los primeros que venían. Tremendo, muy, muy guapo, esta edición que le han metido aquí, esta producción. La verdad, tenéis que verlo completo. Bueno, y otros casos también que están metiendo en estos programas, pero me está gustando bastante. Con algún tipo de videojuego y calculadora. Tiene un jueguito muy básico, muy inicial, pero que estaba muy de moda y que lo fabricaba Casio. En la Argentina hoy no hay una filial Casio. La filial Casio de la fábrica está en Brasil. El fiscal Martín López Perrando pidió colaboración a los representantes de Argentina y mandaron toda la información a Brasil con un número de serie. Y ese reloj se fabricó en 1982.
Entonces vos tenés un crimen que ocurrió desde el 82 hacia adelante, posiblemente desde el 83 empezaron a ingresar a la Argentina, por lo que te saca la dictadura. Claro. No son restos de un desaparecido durante la última dictadura militar. Claro. Ese reloj fue clave. Bueno, realmente yo no sé si hubo tanto meollo con el tema del reloj, o sea, si hubo tantas investigaciones acerca de ese caso. Sabíamos que había habido este tipo de interpretaciones, pero no sé qué tanto de importantes fueron o si esto se llegó a realizar. O sea, era algo que se podía haber hecho, pero yo no sé si se hizo esto, en realidad, porque luego fue muy rápido y por ciertas prendas ya sabían que había sido Diego Fernández Lima la persona que es encontrada aquí, ¿no? Un familiar creo que llama y demás, un sobrino, ¿no? Si no me equivoco, de Diego. Entonces, bueno, estamos hablando de que quizás también por otras pertenencias se podía haber sabido que era él. Y hay un dato más que aporta el equipo de antropología forense, que es fundamental, que es el análisis de los huesos. Al analizar el esqueleto encontraron algunas lesiones. Tiene una lesión a la altura de la cuarta costilla del lado derecho, herida punzocortante, algo que tiene corte filo, sí, fino, pero también marca, que le generó una lesión descendente de atrás hacia adelante. O sea, alguien se le puso o de atrás o de adelante, pero agarró un cuchillo y bajó la mano violentamente, hiriéndolo en ese lugar. No hay carne para ver la herida. Claro. Pero hay una interpretación que en ese momento alguien le aplicó una cuchillada de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Y cuál sería la diferencia? De abajo si hacia arriba son en general defensivas. Okay. ¿Vieron cuando se produce una pelea, si han visto un video con cuchillos? Cuando hay una pelea en riña, uno ataca y el que se defiende está con las manos hacia abajo y golpea hacia arriba. Okay. Entonces las lesiones defensivas, por lo general, no es matemática esto, son de abajo hacia arriba. Cuando son de ataque artero, sorpresivo, de un criminal que va a matar, por lo general, no siempre, pero por lo general son de arriba hacia abajo. Entonces, lo que determinan los peritos sobre lo que le sucedió a este cuerpo a quien le pertenecían los restos es, ¿podría haber muerto por apuñalamiento? Apuñalado. Y hubo un intento encima... de descuartizamiento por otras lesiones que aparecen en el cuerpo, que fue enterrado en ese lugar, no en otro, que era un chico muy joven. 16 años. Posiblemente estudiante de un colegio, por la corbata. Sí. Pero que nadie buscaba. Sí, no había un paradero. Sí, o no había alguna denuncia por esos alrededores de la cual se conociera, digo... Bueno, a ver, es que realmente habían pasado tanto tiempo que al final no estamos diciendo, no, es que no se iba a encontrar. Yo creo que ya la familia como que había perdido totalmente la esperanza o no estaba ni siquiera en esas, ¿no? El padre había fallecido buscándola. Es cierto que aquí en esta parte de este capítulo no aparece el tema de Christian Graf, ¿no? Que es la persona que luego resulta siendo sospechoso, pero bueno, es cierto que él dice al principio que no conoce al chico, después dice que es complicado para él encontrar a un conocido enterrado en su terreno, él mismo se contradice todo el tiempo. Y así si hablábamos de que al principio que sí una secta, que sí esto, que sí lo otro, pero estuvo enterrado a un montón de décadas. Ahí es raro todo el entorno, sus padres sí que lo buscaron desesperados sin parar, sobre todo el padre sin ayuda de nadie, sin ayuda de la justicia, y tanto tiempo después se resolvió, entre comillas, este caso. A Graf sí que lo intentaron culpar por encubrimiento, todos nos acordamos de esto. Y bueno, es cierto que necesitamos un poquito más de este caso. No sé si hay una nueva parte, pero estaremos muy atentos. Sí que es cierto que nos falta
las partes más importantes de este episodio que estaremos analizando dentro de muy poco sobre el caso de Diego Fernández Lima, la causa Graf, y es que al haberse encontrado el cuerpo dentro de esa vivienda de Coglan, obviamente sabemos que él era compañero de escuela y esto es algo que nos parece cuanto menos importante para analizar todas las situaciones dentro del crimen de Diego Fernández Lima, que es bastante difícil de dilucidar hasta este momento. El hallazgo de los albañiles sorprendió a todos y encendió la llama del misterio. Llaves, un viejo reloj digital, una corbata azul, una moneda japonesa y una ficha de casino. Algunas respuestas llegaron rápido. Un joven que murió apuñalado y trataron de descuartizarlo. Pero la pregunta, la gran pregunta, está bajo investigación. Una investigación que Paulo Cablan conoce mejor que nadie. ¿Quién es? Ahora. La noticia aún suena impactante. Hallaron restos humanos en una casa en la que vivió Cerati. Claro, Gustavo no fue el único inquilino de esa vivienda, pero la habitó mientras los restos óseos yacían bajo la medianera. El hallazgo ha despertado una investigación que puede llevar a develar el misterio de un crimen que tiene, Paulo, ¿cuántas décadas? 4 décadas aproximadamente. Si bien la investigación es muy amplia todavía del fiscal, sí se encontró con un adolescente asesinado a puñaladas, enterrado de apuro después de un intento de descuartizamiento a muy poca profundidad y que hoy nadie reclama. 40 años, parece mucho para la vida y los familiares de un chico de 15, 16, 17 años, asesinado de esa manera, desaparecido, es poco. Por eso tiene muchas preguntas. Justo en una casa, en la medianera, de una casa en donde llegó a componer Gustavo Cerati. Incluso había un estudio de grabación que se destruyó horas antes del hallazgo del cadáver y que tenemos el documento. ¿Quién es? Esa es la pregunta. Esta historia arranca con una demolición. En el lugar encontraron un cuerpo. Y a partir de ese cuerpo, un montón de interrogantes, un montón de dudas. La víctima dejó algunas pistas. El asesino también, pero no todas. La historia que vamos a contar ahora parece el guión de una película y en realidad es la trama de un expediente judicial que está en plena investigación. La casa está ubicada en lo que hoy es Avenida Congreso al 3700. Pero hay una historia en esa casa. Hace muchos años había una capilla en la zona, Santa María de los Ángeles, y era toda una chacra perteneciente a la capilla. Después se loteó. Después fue un geriátrico, este lugar. Después lo compró una señora alemana que se lo vendió a la artista plástica Marina Olmi. Marina Olmi alquiló entre 2001 y 2003 esta casa a Gustavo Cerati. Cerati, en este lugar, tuvo un estudio de grabación que estuvo en pie hasta el día de la demolición de la casa. Bueno, continuando acá con lo que se va a demoler, esta era la sala de ensayos de Gustavo Cerati. En la Avenida Congreso 3700. Bueno, esta es lo que queda del estudio de grabación de Gustavo Cerati.
Se comenzó la demolición. El hallazgo se produjo el 20 de mayo. Un grupo de obreros estaba trabajando en este lugar. En realidad estaban nivelando el terreno para hacer la pared medianera que divide esta casa o la obra de la casa vecina. En un momento, el empleado calza la pala y se abre un hueco, y de ese hueco aparece el cadáver. Aparecen más o menos 150 huesos, que era un cadáver completo. Y llamaron inmediatamente a la policía y comienza la investigación. Y acá, donde está esta columna, salieron los restos hacia acá. Bueno, Daniel, ¿te acordás ese 20 de mayo cómo fue? Estaba en pleno proceso de demolición. Demolición, la última parte, ya estamos terminando. En una de esas, cuando palean, Sí. se abre como un hueco y cae el resto de los restos óseos hacia nosotros. Vino el fiscal, vino la policía. Sí, vino todo, tuvo la ¿no? forense. Sí. En ese momento que cuando entra la forense, nos saca a todos afuera y después viene y sale y dice, acá no puede entrar nadie porque puede ser un cuerpo de dictadura. Lo primero que se dijo, Lo primero. por los años, que puede ser un desaparecido de la Claro, dictadura. un desaparecido. Entonces nos ponen una consigna en la puerta y 15 Sí. días la obra no pudo ser, digamos, Sí. no trabajó. No pudo, Hasta no. que se liberó cuando se comprobó Claro. que era más reciente por el reloj. Lo que encontraron fue una fosa muy chica con el cuerpo en el interior. Tenía una particularidad y una explicación científica. La fosa era muy pequeña. Tenía 1,20 m por 60 centímetros de ancho y por 40 centímetros de profundidad. Muy raro y muy poco profundo. Además de los 150 huesos aproximadamente que conforman ese esqueleto, encontraron una serie de elementos que fueron documentados en la causa, esto es del expediente. Por ejemplo, una llave del tipo Travex con un llavero, ese típico llavero plástico que entregan en una cerrajería que es provisorio. Una moneda. Esa moneda es una moneda de 5 yenes, moneda japonesa. Al principio se pensó, tal vez haya sido un ciudadano oriental. Lo que no es así, no necesariamente. ¿Por qué? Porque esas monedas, con una cinta roja, estaban muy de moda en los 80 y los 90 como amuleto. Por lo que creen que era un amuleto. También se encontró una ficha de casino, pero de casino del Estado de la década del 60, del 70, tal vez también era un amuleto. Una corbata azul tipo corbatín de tejido plástico muy parecido a lo que se usaban y se usan en algunos colegios secundarios. Pero hubo un dato que ubicó el inicio de la investigación, a partir de cuándo se inicia la investigación, y es esto que está acá, es este reloj. Esta es la foto del reloj original que se encontró al lado de los huesos. Es un Casio CA90, es un reloj que estuvo de moda, muy de moda. Fue uno de los primeros relojes que traían calculadora y un dato, un videojuego muy básico, que era como el furor de esa época. Ese reloj se empezó a fabricar en Japón en 1981. Por eso hasta hoy la investigación se inicia en 1981 hasta el año 2010. No lo quieren descartar, aunque en realidad creen que tendrían que ubicarse más en el principio de los 90.
El equipo argentino de antropología forense trabajó sobre el cuerpo, sobre los restos óseos, y aportaron mucha información al fiscal de la causa. Primero, se trata de un joven adolescente de entre 14 y 19 años. Al principio se decía 22, pero era más chico. Tenía un diente con una deformación que lo hacía sobresalir sobre el resto de la dentadura. Esto lo subrayan porque si hay una foto de él en vida, sonriendo, eso era algo muy evidente que se le notaba. Medía 1,77 m, calzaba 41. Eso describe a una persona con la poca información que hay. Pero ahora los mismos forenses trabajaron sobre las lesiones y encontraron daños en la cuarta y quinta costilla del lado derecho, que se condice con un ataque a puñaladas. Lo mataron a cuchillazos. Pero después tiene lesiones en extremidades inferiores y superiores, en fémur y en los codos, pero con otro tipo de elemento cortante, posiblemente un serrucho, pero incompleto. Intentaron descuartizarlo, pero por alguna razón no lo consumaron, no lo terminaron. Y ese dato para el fiscal se complementa con la fosa, que era muy poco profunda. O sea, pasó algo. Lo matan, intentan descuartizarlo, no lo pueden hacer porque vino alguien, porque se le acabó el tiempo, e hicieron de apuro una fosa muy poco profunda donde lo enterraron. Ahora el fiscal intenta determinar quiénes fueron los dueños y quiénes vivieron tanto en la casa que habitó Cerati como en esta casa vecina. Ya hay muchas familias que están identificadas. Lo que pasa es que no se sabe cuándo se produjo el crimen. ¿Quién era ese joven? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo enterraron en una medianera de una casa en la que posiblemente unos años después, la casualidad de que Gustavo Cerati terminó teniendo un estudio y grabando? Hay varias hipótesis todavía sin respuestas. Era un extranjero, era una familia chica que se fue o fallecieron y ya no lo reclaman, o la hipótesis más aterradora y cruel de todas, lo mató la propia familia. Todas las hipótesis son inquietantes. ¿Nadie pidió por él? Esta es la vivienda. Allí arriba a la izquierda sería. Arriba a la izquierda. Había dibustrina, diríamos, Sí. cerco vivo. Cerco vivo, sí. Cuando empiezan a cavar para hacer esa pared, se aparece el hueco y caen los restos. Está exactamente de la medianera hacia la casa vecina, en donde vive una señora sola, una señora muy grande, sola de hace más de 30 años. Pero como era un cerco vivo, el fiscal dice, no estoy seguro si fue de este lado. No sé si es acá o acá. Claro. Acá habitó Cerati entre el 2001 y el 2003. Y el 2003. Y había un estudio de grabación que tuvo la particularidad que fue demolido horas antes del hallazgo del cuerpo. Demolieron parte de la casa, que tenemos la grabación de la demolición del estudio. Cuando terminan de hacer esa demolición, empiezan a cavar la medianera y aparecen los restos. Esta es la imagen con nuestro dron ahora. Vamos a ingresar a esa vivienda donde va a haber un edificio en algún tiempo. Sí. Todo se demolió, se compró la vivienda, como en otros lugares en Buenos Aires, para hacer un gran edificio. El dron está ingresando hacia el fondo y al fondo vas a ver una pequeña ventana que era el control del estudio que se había hecho en esta vivienda Gustavo Cerati. Acá compuso, practicó, previó 11 episodios sinfónicos, más bien la música de película, y Siempre Soy.
discos emblemáticos de Gustavo. Donde están las maderas, ahí estaba el estudio. Claro. Y aquel cuadradito, esa ventana es el control room, el lugar de control. Y por primera vez vas a ver lo que grabaron los albañiles solo minutos antes de destruirlo, de derrumbarlo. Este es el documento. Lo que se va a demoler, esta era la sala de ensayos de Gustavo Cerati. Ahí está la ventana. 3700. Ahí sabes. Bueno, esta Esa. es lo que queda del estudio de grabación de Gustavo Cerati. El control room desde donde graba es hoy un guardatuti. Sí. Mientras sí, se el obrador. realiza la obra, es un obrador. Y este era el estudio de Gustavo Cerati en su propia vivienda, en su propia casa. Y estamos en vivo en el lugar porque el misterio está acá todavía. Alguien de las cantidades de personas que habitaron esta vivienda en los últimos 40 años tiene ese secreto. Y las preguntas son infinitas. ¿Cómo, ¿Quién Paulo, era? si es Sí. un menor de edad, nadie reclamó por él? Eso es muy raro. Si es una persona mayor, hay muchos ribetes para analizar. Un adolescente con un corbatín de colegio. De colegio secundario. De que colegio secundario. Tienen tanto nylon que por eso sobrevivió. Sobrevivió. El corbatín sobrevive al paso del tiempo Por gracias nylon. a la cantidad de nylon que tiene. Claro, ahí está, Estos son ahí está. parte de los elementos. Aquí está. Con el nudo hecho. Con el nudo, Bien de nudo secundario hecho. que uno no se lo sacaba, volvía a apretar al otro día. Esto sobrevivió. Y la ropa no sobrevivió porque encontraron un botón de una marca muy conocida de jean, no sé si existe o no, la de 3 letras, UFO. UFO, Sí. pero no el jean. Y con eso quieren datar la fecha. El reloj que está arriba Eso es clave. se empezó a fabricar en Japón en 1981. Y acá llega A partir a mitad de la década del 80 y los 90, que estuvo muy de moda. Un dato, la fábrica, la filial Sudamérica, no está en Argentina, no hay una fábrica en Argentina, hoy está en Brasil. El fiscal Martín López Perrando pidió información a Brasil porque tiene ya un número de registro, un número de serie para precisar la fecha. Después, un trozo de zapato, la famosa moneda japonesa es esa, es un amuleto nada más. La llave, varias cosas que estaban alrededor del cuerpo que permiten avanzar en investigación. la gente investigada. Son las familias que habitaron las dos viviendas en 40 años. Y un poco más también. Eso hace que tenemos dos dueños. La dueña de la casa de Cerati, que es la hermana de Boiolmi, que compra después de esa fecha esa vivienda. Antes una ciudadana que ya no vive más, una ciudadana alemana, Olga, que vivía en ese lugar. Y al lado una familia, que en esa fecha hubo cambios de titularidades de las escrituras. Pero hay más. Posiblemente fue alquilada una o las dos viviendas. ¿Y cómo se determina un alquiler de hace 40 años? Metrogas, AISA, Metrogas quise decir, Las Telefónica. titularidades. Las titularidades, porque en el alquiler a veces los servicios van cambiando de nombres. Por eso pidió esa información. Después de paradero, de los archivos de la Policía Federal, está buscando el fiscal, también de los archivos de la justicia, todas esas causas por averiguación de paraderos se destruyeron. Y ahora un dato que suena a FBI, pero se hace en la Argentina. El equipo argentino de antropología forense, número 1 a nivel internacional, son los que encontraron cuerpos desaparecidos y los contratan en distintas partes del mundo. Están haciendo un estudio que se llama análisis isotópico. Analizan los átomos de muestras de los huesos y le encuentran distintas características teniendo en cuenta el lugar donde se desarrolló, creció una persona o la geolocalización o la ubicación de ese desarrollo. Por ejemplo, me lo explicaron así. Vos sos de Rauch. Y yo soy de la Mesopotamia. Muy probablemente Es tenemos... distinta la composición. Distintos porque el agua es distinta, porque los alimentos son distintos. Entonces pueden ubicar una región, porque están muy sorprendidos. Más allá que han aparecido algunas familias, pero no coincide.
¿Cómo no buscan un chico adolescente? Una de las hipótesis. ¿O fue que la familia? La propia familia. Causa que ya está extinta, prescripta por el paso del tiempo. Si aparece alguien hoy y dice, fui yo, lo anotan, lo registran. No iría preso. Nunca va preso. El misterio infinito y este rompecabezas en una vivienda que alguna vez habitó Cerati. Gran laburo, Paulo. Un placer. Ahí donde compuso partes de las más lindas canciones durante 3 años, que elaboró y soñó 3 discos, ahí donde están las maderas, a solo metros a la izquierda, 5 metros, yacía un cuerpo sin vida de hace 30, 40 años. Esta, en la casa que fue de Gustavo, es la casa del misterio. Aquí están los rastros de un crimen de un adolescente al que nadie buscó. Un rompecabezas actual al que la justicia intenta darle certezas hoy, casi 40 años después.